Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Hilando Fino. Tenemos el gusto ahora de que nos visite Iván Patricio Ruiz, un viejo amigo muy querido, con el que vamos a discutir los efectos de la crisis mundial, sobre todo de esta inflación financiera más reciente, sobre la economía latinoamericana y sobre todo sobre la economía ecuatoriana. Muchas gracias por aceptar la invitación, Pato. ¿Cómo vas? Gracias, Pedro, y muy gentil por la invitación. Es un tema importante y recurrente porque podemos ver todos los periodos de crisis que hemos pasado, nosotros, los últimos periodos de crisis de la economía ecuatoriana, desde que empezó la primera crisis 71, 72, y las crisis sucesivas que se han dado en la economía ecuatoriana y en la economía mundial. Hemos sido participantes directos como exfuncionarios del Banco Central y hemos vivido la crisis sobre todo del año 1987, 1999, 2008 y la crisis que estamos atravesando en este momento. Quizá un poco antes la crisis ecuatoriana en los años 70, cuando uno era todavía muchacho. Pero esa experiencia es muy rica y podemos correlacionar con la crisis de la economía mundial y el impacto que esta ha tenido en la economía ecuatoriana en particular, en los hogares, en las familias. Pues creo que es un tema de vital importancia, más aún en las condiciones actuales en que el mundo está atravesando momentos muy graves. Estamos en una crisis civilizatoria, en un punto de inflexión de la humanidad toda, un punto de inflexión de la humanidad que solamente se ha dado dos o tres veces a lo largo de los últimos 2000 años. Uno, el periodo de transición del esclavismo al feudalismo. Dos, el periodo de transición del feudalismo al capitalismo. Y hoy estamos precisamente en un punto de transición de la economía capitalista que va a durar mucho Bueno, pero tiempo. esas transiciones son básicamente las que se dieron en Europa. Nosotros vivimos otras realidades y Así otras es. historias, ¿no? En el Acá caso de tenemos América Latina es formas diferente. tributarias que colapsaron básicamente con la conquista europea y luego tenemos un gran momento de transición que se da desde la independencia de España hasta principios del siglo XX con la reconfiguración de nuestra dependencia al imperialismo, ¿no? Al imperialismo inglés Efectivamente, luego y un luego poco es norteamericano. así. Es así, pero podemos decir que en 1492 viene la conquista de América, vienen los españoles y todo lo que significó la conquista y las luchas por la independencia. Pero efectivamente podemos, en el caso ecuatoriano en particular, sí podemos analizar una de las mayores crisis que vivió la economía ecuatoriana, fue en los años, en el siglo XIX, en 1870, con el auge de la cascarilla y después la crisis del 15 de noviembre de 1922, en que se tiene documentación muy fuerte y que coincidió, y posteriormente fue la gran crisis mundial de octubre del año 1920. Bueno, Pero pero antes, esto es muy importante. Yo quisiera que nos detengamos un poquito acá para analizar estos paralelos, ¿no? En realidad, la crisis de 1922 se fragua con la crisis mundial de 1910-1911 que abriría las puertas para la Primera Guerra Mundial. Rafael Quintero tiene un análisis muy interesante en su libro El mito del populismo. Yo creo que es importante ubicar estas conexiones porque estamos hablando de 11 años en ese periodo, pero en ese entonces, ¿no es cierto?, había una cantidad de mediaciones. Básicamente nuestra relación con el centro del imperio tenía que ver con la exportación del cacao. Ahora, en cambio, nuestra vinculación es mucho más estrecha y la revolución en las telecomunicaciones hace que el contagio sea básicamente inmediato, ¿no? así es, bueno, la crisis del 22 creo que es importante y sobre todo que culmina en la matanza del 15 de noviembre de 1922, en que se estima que fueron asesinados alrededor de 1000 obreros. Eso se dio por la crisis del cacao, efectivamente, una caída del precio, una devaluación del sucre ecuatoriano, y eso generó mucha pobreza y un levantamiento en la ciudad de Guayaquil. Hay algo que es importante señalar, el libro de Manuel Chiriboga, que habla de los 75 años del auge de la exportación cacaotera, que tiene que ver ya que se conforma la oligarquía ecuatoriana y muchas de esas familias hoy están manejando la economía ecuatoriana y son descendientes de esas familias. Por ejemplo, podemos ver a la familia Spiazu y la familia Seminario, que a inicios del siglo pasado tenían alrededor de 5 millones de plántulas de cacao.
Ustedes recuerdan la crisis del año 99 en que estuvo involucrado la familia Aspiazu Seminario. Inclusive uno de ellos fue preso y era uno de los principales accionistas de uno de los bancos que entró en crisis en el año 90. Y ubiquemos que, Pero que uno de sus abogados está ahora de embajador del Ecuador ante Naciones Unidas, ¿no? Pérez Luz. claro, o sea, un poco el trabajo de Manuel Chiriboga es extremadamente importante, porque ahí se puede ver el listado de las familias que en ese entonces eran propietarias de bancos, entre otros del Banco Comercial y Agrícola, que emitía su propia moneda. Es decir, estaban en capacidad de emitir la moneda estos bancos que operaban en la ciudad de Guayaquil, el Banco Comercial y Agrícola, y también eran dueños de las principales casas comerciales, de las principales empresas exportadoras, y eran dueños de grandes extensiones de tierras. Esa conformación de la oligarquía, particularmente guayaquileña, se puede ver el listado de las familias y se puede ver el listado de las propiedades que tenían a inicios del siglo pasado. Y si nosotros nos trasladamos a la época actual, los descendientes de esas familias precisamente son la estructura de la oligarquía actual que vive en nuestro país y que en última instancia ha manejado el Ecuador en los últimos 100 años. Ahora, esta Entonces, clave de es lectura que tú importante. nos das es muy, muy poderosa porque ubica claramente el tema de la relación, por un lado, centro-periferia, pero por otro lado también nos permite adentrarnos en problemas estructurales del capitalismo. No es la codicia, no es que no exista la codicia, no es el hecho de que es un corrupto el dueño de este banco, el dueño de este otro banco, es un irresponsable este político o este funcionario encargado de la regulación, sino que tienen que ver, además de estos problemas personales, además de este problema de corrupción, de falta de valores, de descomposición de la sociedad, tenemos que hablar de las leyes internas del sistema. Entonces, siguiendo la línea que tú nos estás proponiendo, ¿no es cierto? Ubiquémonos en otra gran crisis que ahí se expresa con mucho más fuerza y las tendencias estructurales de la crisis de sobreproducción del capitalismo, que es la de 1929. ¿Cuáles fueron los efectos sobre el Ecuador de esa crisis? Así es, o sea, un poco vamos a ver un gráfico que creo que vale la pena. No sé Adelante, si Juan. puedo mostrar el Claro, gráfico. claro. Perfecto, ahí no sé si se ve el gráfico. No, tienes que meterte en compartir pantalla Compartir pantalla, compartir. eso, ahí estás bien. Muy Ya, bien. perfecto. Ahí pueden ver ustedes, esto es para la economía norteamericana. Es importante porque en los Estados Unidos mensualmente se va actualizando la crisis norteamericana con variables marxistas que son claves, como por ejemplo la tasa de ganancia, la tasa de plusvalía, la composición orgánica del capital. Entonces, eso es un indicador porque el capitalismo, en los 200 años de capitalismo industrial desde 1820, ha tenido alrededor de 25 periodos de crisis. Estas crisis estructurales de que habla Pedro Páez se dan cada 8 o 12 años, pero la crisis del 29 es fundamental y aquí pueden ver ustedes el ciclo de la economía desde los años 1951 de una variable que es crucial en el marco de la economía marxista, que es la tasa media de ganancia. ¿No? Ahí ustedes pueden ver cómo cada 8 o 12 años se ha dado un periodo de crisis hasta el año 2021 en la economía norteamericana. Y igualmente ese Por si pico acaso, para que quede claro, ¿no? Para leer bien, tenemos desde 1950 hasta el año 2021 hasta el año 2021 y las vamos franjas sombreadas marcan lo que técnicamente se define, sin variables marxistas, nada por el estilo, la Oficina de Estadísticas de los Estados Unidos define como años de recesión. así es, así es. Aquí hay un comparativo bien interesante, como señalaba, estas crisis cíclicas se dan cada 8 o 12 años. Y podemos ver un gráfico que se hizo con las cuentas trimestrales del Banco Central. No sé si podemos ver el otro cuadro. Bueno, aquí está la tasa de ganancia, la tasa de plusvalía y la composición orgánica del capital en la economía norteamericana para el periodo 1951-2021. Ustedes pueden acceder a la página web y ver mensualmente cómo se va actualizando estos indicadores con un breve análisis
del comportamiento estructural de la parte productiva de la economía norteamericana. Y tenemos aquí un gráfico que es interesante, que es el ciclo de la economía ecuatoriana, que arranca desde el año 1968 con las cuentas trimestrales de la economía ecuatoriana y podemos ver la duración de cada uno de los ciclos. Esta información es interesante, Perdón, ¿desde qué año hasta qué probablemente no año está tenemos aquí, completa. Pato? Por favor, para ubicarnos todo. ¿Qué año empieza? En el año 1968 y Ya, lamentablemente está solamente hasta el año 2015. ya. Yo quise intentar actualizar, pero como ustedes conocen, el Banco Central está ahorita en un proceso de cambio de año base en las cuentas nacionales, entonces hay que esperar a que esa información fluya para poder actualizar. Bueno, Y no, se no es muy puede, inocente que, no es muy inocente que desaparezcan las estadísticas desde entonces, ¿no? Es el bueno, hay un típico apagón problema que en hay información con estadística que voy fuertes a señalar en su tendencias momento. ideológicas. Sí, sí, o sea, voy a señalar en su momento el problema que existe actualmente en información estadística disponible, porque parecería ser que hay un manejo inadecuado de la información estadística en el interior del país. Es decir, se ha perdido la transparencia de la información estadística y ese es un tema que en el futuro yo voy a explicar cuando hablemos del problema de la inflación. Pero lo interesante es que si las personas que hemos estado en el Ecuador pudimos vivir la crisis del año 78, 79, que, 68, 69, que terminó con la huelga de FUD en el año 71 y la caída de Velasco Ibarra. Luego viene la crisis en el año 80-81, en que hay una caída del precio del petróleo y empiezan las primeras políticas de ajuste en el caso ecuatoriano y la primera carta de intención que firma el Ecuador en el año 83. Después viene una crisis 87-88, la crisis 98-99, en que termina con la dolarización de la economía y una crisis sin precedentes en el caso ecuatoriano, en que el sistema financiero prácticamente se roba los ahorros de los ecuatorianos en alrededor, que le costó al país alrededor de 13.000 millones de dólares. Luego la crisis en el Ecuador 2008-2009 y el periodo de crisis que estamos viviendo desde el año 2017-2018 hasta la presente fecha, que es el ciclo más largo de crisis que está viviendo el ecuatoriano, más que nada por una crisis inducida por las políticas implementadas por el gobierno de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, porque existen medidas anticíclicas que pueden contrarrestar la caída de la tasa de ganancia y la crisis de la economía ecuatoriana y de la economía global. Aquí viene otro cuadro que podemos ver que está relacionado al ciclo de las materias primas y de los productos agrícolas. Así como existía un ciclo de la economía mundial, que es el ciclo de la producción cada 8 o 12 años, existe también un ciclo de los productos agrícolas y de las materias primas en general. Este estudio le hizo Kondratiev para las materias primas, básicamente hierro, acero, cobre y otros minerales, pero también tiene que ver y está relacionado a los productos agrícolas. Vale mirar el trabajo de Ocampo realizado en el 2011, en donde hace él un gráfico de la evolución del ciclo de las materias primas agrícolas de hace al menos 150 años. Estuvimos un ciclo alto de las materias primas agrícolas en el año 2010 y 2011 y bajaron luego los precios de las principales materias agrícolas, trigo, cebada, maíz, soya y otros productos agrícolas. Bajaron hasta el año 2018, 2019 y luego vino un repunte y un incremento del ciclo de un aumento del precio de las materias primas agrícolas. Hay que señalar que la crisis actual del aumento del precio de las materias primas, y particularmente de los productos agrícolas, no tiene que ver tanto con el ciclo económico natural del comportamiento de esos productos, sino que es una crisis inducida por el nivel de concentración que existe en la comercialización y en la producción de los principales productos agrícolas de consumo a nivel mundial. Ya vamos a ver esos gráficos que valen la pena. Este gráfico vale la pena para mirar, es el índice de precios de los alimentos de la FAO, en que ustedes pueden ver cuál ha sido el comportamiento de los precios de los alimentos
para el periodo 2020, 2021, 2022 y en lo que va del año 2023. Esto es extremadamente importante para entender la crisis que está viviendo la economía mundial y que está viviendo la economía ecuatoriana. Tiene al lado izquierdo el índice de la FAO para los precios de los alimentos, 2014-2016 igual 100, y ustedes pueden ver cómo estaban subiendo los precios de los alimentos ya desde el 2020 con la crisis del COVID. Luego en el 2021 se disparan, pero sobre todo en el 2022 llegan a dispararse en el mes de febrero del año 2022. Quiero señalar que esto no está relacionado todavía en febrero del 2022, con la guerra de Ucrania, porque muchos analistas han dicho que los responsables de haber generado la crisis alimentaria es precisamente la guerra de Ucrania y la invasión de Rusia a Ucrania. Esto no es así. Ya había un incremento de los precios de los alimentos mucho antes, como podemos ver en el mes de enero, en el mes de febrero, justo el 24 de febrero se inicia la invasión de Rusia a Ucrania, pero ya los alimentos estaban subían mucho, y en los Estados Unidos para el mes de noviembre y diciembre del año 2021 ya el índice de precios al consumidor estaba en el orden del 7%, y algunos productos alimenticios claves en los Estados Unidos en el mes de noviembre y diciembre del año 2021, es decir, 2 o 3 meses antes de que se inicie la guerra en Ucrania, habían subido mucho como el ¿Y a precio qué de se la debía ese leche. aumento de los precios en los Estados Ya Unidos? en los Estados Unidos, al igual que la economía ecuatoriana, es altamente concentrada. Cuando me refiero a altamente concentrada, me refiero a 2 o 3 indicadores. El primer indicador es que los 4 mayores establecimientos de cada rama de actividad concentran más del 60 o 70% del valor de la producción. Por ejemplo, en el caso del trigo, 4 empresas concentran más del 80% de la comercialización del trigo a nivel mundial. Lo vamos a ver aquí, tengo para los Estados Unidos el periódico The Guardian sacó en el año 2021 un estudio detallado del nivel de concentración de la producción alimenticia en los Estados Unidos. Entonces, ahí se demuestra empíricamente que los 4 mayores Déjame establecimientos. subrayar que este es un elemento clave, ¿no? Que el origen de la inflación en Europa, en Estados Unidos Así y en es, el mundo entero tiene que ver con problemas de oferta y básicamente en una primera etapa con el grado de monopolización de la economía, del grado de monopolización en los mercados mundiales de los alimentos y de toda la cadena de valor de los alimentos. La disrupción que no tiene que ver con la guerra, sino con las sanciones a la guerra, marcan un aumento muy importante y sobre todo por los efectos colaterales con la energía. Pero ninguno de los efectos, ninguno de los factores de la inflación tienen que ver con la demanda. Y la así es, solución que están dando los bancos centrales, no solamente en el norte, sino crecientemente en el sur, es aumentar las tasas de interés supuestamente para reducir la demanda, como si la demanda fuera la causante de la inflación, que estamos viendo que no lo es. Al contrario, el aumento de las tasas de interés significa no solamente un costo mayor, sino hasta un riesgo de olas de quiebra, como ya vamos a ver en lo inmediato. Entonces yo creo que es así un es. elemento crucial para entender qué es lo que está pasando en el mundo ahorita por las políticas económicas neoliberales y qué es lo que está pasando en América Latina. Precisamente lo que acabas de explicar, Pedro, es lo que está sucediendo en este momento. O sea, la acción de los bancos centrales a nivel mundial precisamente tienen un pésimo diagnóstico. No sé si es, eh, yo creo que ellos saben perfectamente que el diagnóstico, que no es un problema de demanda, sino de oferta, lo conocen perfectamente. ¿Y esto por qué? Porque la mayoría de bancos y el sistema financiero, como los fondos de pensiones, son accionistas de las más grandes empresas comercializadoras de alimentos y productoras de alimentos a nivel mundial, como vamos a ver posteriormente. Aquí lo que quería señalar es que existía el ciclo de producción, de incremento de los precios de los productos agrícolas cada 8 o 12 años, pero que la última crisis de los alimentos, el incremento de los precios de alimentos, está más relacionada
al control monopólico que ejercen grupos agroalimentarios a nivel mundial, como vamos a ver posteriormente. Entonces pueden inducir crisis alimentarias y hambrunas masivas a nivel mundial. Pero eso es solamente una partecita del problema, porque además pueden generar crisis alimentarias a través de otros mecanismos, como podemos ver. En el lado derecho tenemos el incremento de los precios de los aceites vegetales, de los cereales, de los productos lácteos, de la carne y de la soja. Ustedes, amigos oyentes, pueden entrar a la página web de la FAO y mensualmente pueden ver la actualización de estos indicadores que son extremadamente importantes para ver la evolución y el comportamiento de los precios de los alimentos a nivel mundial. Vamos a ver otro cuadro que vale la pena, que tiene que ver el precio del arroz, que es uno de los productos básicos de la dieta alimentaria de la población mundial y en el mundo. Entonces ustedes pueden ver los dólares americanos por tonelada métrica. Esto se va actualizando mensualmente. Fíjense ustedes que en el año 2018 el precio, en el año 2018 teníamos un precio de 399 dólares la tonelada métrica, llegó a cotizarse a 570 dólares en el año 2020 y en el año 2021 a 549 dólares. Es decir, realmente un incremento de más del 100%, ¿no? Vamos a ver otro producto que es clave de la dieta alimentaria de la población, que es el maíz. Fíjense ustedes, de 150 dólares la tonelada métrica en febrero del 2018 pasa al 2021 en 296 y por acá arriba llega a superar los 342 dólares la tonelada métrica. Es decir, se duplica, ¿no? Y casi se triplica el precio del maíz en solo 3 años. Y como ustedes conocen, el maíz es clave en la dieta alimentaria de poblaciones enteras, sobre todo en América Latina, empezando desde México hasta Chile, ¿no? Con el agravante de que con las políticas de libre comercio, con las políticas neoliberales, se abren las fronteras, se perjudica al productor nacional, sobre todo a los campesinos, se termina destruyendo la producción interna y termina siendo el mercado gringo el que impera. En el caso mexicano, eso ha sido tan drástico, ¿no es cierto?, que destruyeron el tejido productivo, migraron a los Estados Unidos y la pobre gente que quedó terminó siendo empleada por los carteles del narcotráfico, ¿no? Así, bueno, ese es un tema muy importante el que acabas de topar, Pedro, porque en el Ecuador tenemos que en los estadounidenses, desde los años 60, implementaron lo que se denominó el PL 480, Alimentos para la Paz. Entonces, ¿qué hicieron los norteamericanos en el caso ecuatoriano y en América Latina y a nivel mundial? Empezaron a donarnos alimentos, en el caso concreto el trigo. El Ecuador se autoabastecía de trigo y no era importador de trigo en los años 60. Pero como los norteamericanos empezaron a donarnos el trigo, el Ecuador dejó de producir trigo y empezamos a consumir trigo norteamericano o nos vendían a bajo precio. Hoy actualmente el Ecuador importa el 98% del trigo que consume importa el 98% del trigo que consume y produce apenas el 2%. Pero esto va mucho más allá. Subrayemos entonces que con estas medidas, no es que es un tema técnico, sino que con estas medidas nos hacen tremendamente vulnerables a la evolución de los precios internacionales. Así Antes, es, los precios se formaban internamente, se formaban localmente y el plato de comida básicamente venía de lo que se producía en la tierra, pues. Ahora, en así es. cambio, todo depende de una economía globalizada y por tanto estamos sufriendo estas fluctuaciones intencionadas, porque no es que son espontáneas, no es que es un problema técnico de la oferta y la demanda, sino que hay grandes monopolios que terminan lucrando del dolor, del sufrimiento y hasta de la muerte de la gente, ¿no? Así es, pero hay que complementar a lo que acabas de plantear, Pedro, y es las políticas de ajuste impuestas básicamente por el Banco Mundial a nuestros países. Porque nosotros hemos necesitado la deuda externa, pues nos han inducido a endeudarnos en dólares norteamericanos, y lo que hicieron los norteamericanos es imponer
un modelo de desarrollo económico que prioriza las exportaciones de productos agroindustriales hacia el exterior en detrimento de la producción agrícola interna y de la soberanía alimentaria. Entonces, ¿qué es lo que pasó en el Ecuador? Después, en los años 70 y 80, las políticas implementadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional lo que hacen, básicamente, el Banco Mundial, que nosotros prioricemos productos de exportación como el café, como el cacao, como el banano, los camarones, productos del mar, aceite de palma africana, entre otros, en detrimento de la producción agrícola interna para que nosotros perdamos la soberanía alimentaria. Entonces, ese es el objetivo estratégico de los Estados Unidos, uno de los objetivos estratégicos de los Estados Unidos a través de las políticas de ajuste del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Hay que señalar que tanto el Fondo Monetario como el Banco Mundial y la USAID, la Organización Mundial de Comercio, y otros organismos internacionales controlados por los Estados Unidos forman parte de la estrategia política militar para someter a los países básicamente del sur. E inclusive, bueno, vamos a hablar luego de la guerra de Ucrania y de la Unión Europea y cómo los estadounidenses empiezan a desmantelar y a desindustrializar a Europa, particularmente a Alemania. Pero sigamos con la exposición con el incremento de los precios de los alimentos. Estamos viendo el caso del maíz, un producto que es clave no solamente en la dieta alimentaria de poblaciones enteras, sino también como subproducto para la producción de productos balanceados, para la producción de pollos y balanceados para camarones y para otros productos que se necesitan agroindustriales. Aquí tienen el precio, este creo que es del El trigo, trigo. en que ustedes ven cómo se dispara, se triplica. Es una locura, es increíble. De $172 la tonelada a más de $510 la tonelada métrica. Y Es decir, ubiquemos que la guerra de Ucrania empezó por acá, es decir, hay una disparada, pero ya para entonces había habido ya un había movimiento muy subido, importante, duplicado el ¿no? precio. Había duplicado el precio, y esto es un tema importante, haciendo un paréntesis a la exposición sobre la guerra de Ucrania y particularmente del trigo. En el caso del trigo son 4 empresas comercializadoras que manejan el comercio mundial de trigo, de maíz y productos cárnicos. Cargill, Continental Grain, André y Dreyfus. Ya vamos a ver el grado de control que estas empresas tienen en la comercialización del trigo. Pero adicionalmente, analizando el tema ucraniano, empresas transnacionales como Cargill, como Continental y otras empresas habían comprado tierras en Ucrania. Ustedes conocen, Ucrania es un país extremadamente importante en la producción agrícola. El De las, 30% el 30% de las tierras cultivadas en Ucrania pertenecen a transnacionales gringas. Así es, pero adicionalmente, complementando a tu informe que es crucial, la Unión Europea tiene alrededor de 90 millones de hectáreas para la producción agrícola. De esas 90 millones de hectáreas, 30 millones de hectáreas están en Ucrania y las mejores tierras agrícolas. Entonces, controlaba más o menos entre el 10 y el 15% de la producción triguera mundial y más del 25% de la producción de aceite de girasol. Rusia es otro de los importantes productores de trigo. Y aquí hay que poner un paréntesis, porque Rusia era importador de trigo, pero a raíz de las sanciones que Occidente le hizo a Rusia en los años 90, Rusia ahora es el primer productor de trigo a nivel mundial. Ese es el dato. Entonces, las sanciones de Occidente, en vez de destruir a Rusia, le están favoreciendo porque se está volviendo un país con autonomía relativa de Occidente en muchos productos. No solamente en trigo, en queso y muchos otros productos agrícolas que Rusia importaba de la Unión Europea y de otros países. Y que además nos golpeó mucho al Ecuador,
sobre todo en dos productos claves que nosotros exportábamos a Rusia, como es el banano y las flores. Sigamos con esto, que es otro gráfico que tiene que ver con el precio, este creo que es del aceite, El aceite ¿no? de girasol. El aceite de girasol, miren ustedes cómo se disparó. De $836 la tonelada, triplicó. Ahí sí fue el objetivo clarísimo por la importancia que tiene Ucrania en la producción de aceite de girasol, ¿no? Pero no solamente subió el precio del aceite de girasol, también el del soya y el de palma africana. No sé si tengo aquí el de palma. Este es el Este es aceite de aceite de palma. palma. Fíjense ustedes cómo se dispara. En el caso ecuatoriano se duplicó el precio del aceite comestible de los De ecuatorianos. 600 a 1800, se triplica, ¿sí? Así es, así es. Entonces, eso les da una idea de cómo las grandes empresas comercializadoras generan la crisis alimentaria y la hambruna en países enteros, particularmente en África y en América Latina. Los datos de África y de América son lacerantes a nivel alimentario de la población. En el caso ecuatoriano, el 35% de los niños son desnutridos. Y este es un problema grave social que va a tener el país dentro de 15 o 20 años. Aquí tenemos otro producto que tiene que ver más bien con los fertilizantes que se utilizan para la producción agrícola. Está el cloruro de potasio. Rusia es uno de los principales productores de fertilizantes, de fitosanitarios y demás, y las sanciones de Rusia realmente golpearon en el costo y el incremento de muchos fertilizantes. Fíjense ustedes, de 232 a más de $590 la tonelada métrica. Aquí tienen el precio de la urea, que es otra locura. Y ustedes saben que la urea es clave para la producción agrícola a nivel mundial y en el caso ecuatoriano en De particular. 190 a 971. Es una locura. Eso es Y el casi Ecuador 4 veces sí posible. importa, el Ecuador y toda América Latina, ¿no? Brasil, por ejemplo, Así es, importa así es. en un porcentaje altísimo desde Así es, Rusia. así es, y eso es un golpe durísimo y a nivel mundial el incremento de los costos de la Ahora, producción. esto es como te digo, muy paradójico porque lo que está haciendo el gobierno de Lazo con su política exterior tan servil a los Estados Unidos, tan seguidona en el tema de las sanciones y eso, es dejando en la ilegalidad a una buena parte de la oligarquía que le apoyó para que sea presidente, pues. Es decir, Bueno, aquí hay dos temas. De lo que planteas es totalmente cierto. Fíjate que parecería ser que a raíz del puente que se fue en el Río Blanco, el presidente Guillermo Lazo pide permiso a los Estados Unidos para construir un puente. Es que eso no puede ser posible a lo que hemos llegado y como lo que está Estado pasando en Alausí, y un lo que está país, pasando, y y lo lo que que está está pasando con pasando las en la Lausina, inundaciones. irresponsabilidad. Bueno, yo creo que el presidente gobierna para el 1% más rico de la población No, y pero yo creo que es muy particularmente para el importante esto que sistema estás financiero. mencionando. Subrayemos de este tema porque aquí lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, es un proceso de estrangulamiento de la inversión pública, porque obviamente con toda la Así es, ideología neoliberal crearon esta imagen de que todo lo que es inversión pública es corrupto, es ineficiente, es una barbaridad, es un desperdicio. Y lo que estamos viendo es, por ejemplo, el fenómeno del niño de hace 7 años en Colombia y en Perú provocó una serie de desgracias muy lamentables y todo eso. Aquí en el Ecuador casi no se lo sintió porque la infraestructura de desagüe de desagüe y de evacuación de las aguas y de las lluvias había sido tan potente que permitió sortear el problema sin mayores desgracias. En el caso ahorita actual, ¿no es cierto? Es que estamos viviendo 7 años, o por lo menos 5 o 6 años de inoperancia, 5 o 6 años de falta de mantenimiento, que han dejado que la basura se acumule, que han dejado que el sedimento se acumule, y por eso tuvimos las inundaciones. En la cuestión que estás mencionando del puente sobre el Río Blanco, lo que estamos viendo en la desgracia de lo de Alausí, marca claramente las consecuencias criminales de este comportamiento servil del gobierno del Ecuador. Y aquí estamos viendo otro elemento que ya no solamente está afectando a los sectores populares,
que siempre son los que pagan en los platos Así rotos, es. sino que estamos viendo que a nivel de la oligarquía, no solamente que les están dejando en una situación, les están arrinconando a que profundicen prácticas ilegales a través del mercado negro, no solamente para la compra de la urea que estamos viendo ahorita, sino para vender el banano, para vender los camarones, para vender las flores, el brócoli. Entonces tienen que utilizar el mercado negro y esa era una de las cosas que le salió mal a Lazo, porque algunos de esos oligarcas se le han pasado al otro lado y para disciplinarlos, él quería que se apruebe en la consulta anterior el tema de la extradición. Claro que con eso tenía planteado, tenía programado atacar a la oposición y utilizarla como un instrumento de represión política, pero también era un chantaje para que sus amigos ricos, ¿no es cierto?, estén con la espada de Damocles encima de sus cabezas, porque en cualquier momento les acusaba frente a las prácticas que ahora son pan de todos los días. ¿Cómo hacen para comprar? ¿Cómo hacen para Bueno, vender? Si es un yo creo que mercado hay tan que importante. complementar a lo tuyo, Pedro, de lo que dijiste al inicio. El gobierno de Guillermo Lazo es para el 1% de la población más rico y particularmente para el sistema financiero. Y no todo el sistema financiero, sino un grupo pequeño del sistema financiero. Por eso las Inclusive un declaraciones sector del violentas Banco de de Guillermo Guayaquil Lazo no le contra puede Banco ver. Pichincha. Inclusive un sector del Banco de Guayaquil no le puede ver, pues. Así es, pero existe una contradicción muy fuerte entre lo que sería el sector financiero, rentista, es decir, que no genera riqueza, que no genera producción, que lo único que genera renta, especulación y codicia. Ese es el sistema financiero al que él representa. Y hay el sector productivo que está en condiciones extremadamente complejas y difíciles. Esa es la contradicción, no solamente en el Ecuador, esa es la contradicción a nivel mundial entre lo que se podría denominar el grupo globalista, el grupo que representa los intereses de capital rentista, especulativo, financiero, que tiene que ver con la banca, el sector inmobiliario y el sector de los seguros, contra el sector productivo industrial, porque el sector financiero se puede considerar un sector parasitario de la población, porque no genera inversión. El sector productivo tiene que invertir en materias primas, en infraestructura, en maquinaria y equipo, en pagar a los trabajadores. Lo que le mueve al sector financiero es solamente la codicia. Y para ellos es quien está gobernando Guillermo Lazo, ni siquiera para todo el sector financiero, para una parte del sector financiero. El país ha llegado a colmo, ya vamos a hablar de eso a futuro, de que se esté lavando en el Ecuador, en el sistema financiero, entre 3.600 y 5.000 millones de dólares, entre el 4 y el 5% del Producto Interno Bruto líquido, que no paga impuestos. Bueno, Pero y bueno, alguien cercano, alguien, uno de los fundadores de Creo, Fabricio Villamar, decía que, y yo no conozco cuáles eran los documentos técnicos, él hablaba de documentos técnicos que ponían ese lavado entre 12.000 y 18.000 millones de dólares. O sea que hay una subestimación de esas cifras. si es así, la suerte del Ecuador está echada y podemos No, yo hablar creo ya que siempre, siempre hay cómo pelear de la la cosa, cuesta. siempre hay cómo revertir la cuestión. Así es. Bueno, sigamos con esta presentación que tiene que ver mucho con las... Yo les había señalado que la comercialización de los productos agrícolas como el trigo, el maíz, la carne, estaban en pocas empresas. Aquí podemos ver el volumen de ventas de la empresa más grande de los Estados Unidos, que es Cargill, la empresa china, la empresa de Estados Unidos en la comercialización de trigo, ¿no? Y ustedes pueden ver el top 6 que está comercializando ventas en millones de dólares 2018-2017, 373.000 millones de dólares estas 6 empresas comercializadoras. Pero aquí va la concentración de productos claves, claves.
Está la concentración de algunos productos agroquímicos, de maquinaria agrícola, de farmacéutica animal, de genética ganadera, de semillas comerciales, entre otras. Este estudio del grupo ETC, que lo suelen actualizar cada 1 o 2 años, es que vale la pena mirar, porque podemos ver el por qué se disparan los precios, no solamente de los productos agrícolas, sino de los fitosanitarios, herbicidas, maquinaria agrícola y semillas. Y eso encarece y genera hambrunas. Y aquí me faltó un dato que es crucial, es la concentración de tierras a nivel mundial. En Estados Unidos hay propiedades de 800.000 hectáreas y entre otros Bill Gates tiene alrededor de 250.000 hectáreas de agrícolas. Bueno, Entonces, esa mira, una concentración anécdota. Hace unos 10, 12 años estábamos discutiendo con unos compañeros en Europa sobre las alternativas de una nueva arquitectura financiera y de la cooperación sur-sur, la cooperación entre Europa y América Latina. Y empezamos a ver el tema del presupuesto de la Unión Europea. El programa más importante es el programa agrario común, que es el tronco, digamos, del presupuesto, lo que más se come del presupuesto europeo, y veíamos los subsidios que les pagaban por hectárea a los dueños de la tierra. Y resulta ser, adivina quiénes son los primeros beneficiarios del subsidio para la tierra. la, las grandes transnacionales. La reina de Inglaterra y la duquesa de Alba, que en ese entonces todavía estaban vivas, competían cuál era más longeva. Tenían de largo mucho más presupuesto de subsidio de lo que les daba el presupuesto de la Unión Europea. Les entraba a ellas mucho más de lo que entraba, por ejemplo, los presupuestos nacionales de varios países en salud, en educación, en Europa, imagínate. Qué bestia. Bueno, aquí un paréntesis de la duquesa de Alba como chisme. Era la persona más noble de Europa que más títulos de nobleza tenía. Además, se casó con una persona 20 años más joven que ella. No seas Las dos. envidioso, no seas envidioso. Eso es un poco para chisme. Y además, el palacete, uno de los palacetes de la duquesa de Alba, tenía pinturas de Rembrandt, maravillas, ¿no? Entonces, bueno, eso como chisme, pero este cuadro es bien importante y en el caso ecuatoriano ya vamos a ver algunos indicadores de concentración en la producción alimentaria. Tengo también la concentración de las tierras, pero lamentablemente no está en esta exposición, pero sí podemos hablar de que había propiedades, y hay propiedades de más de 20.000 hectáreas divididas en fracciones de 300, 400 y 500 hectáreas que tienen determinados grupos económicos en el Ecuador. Es Si te, más, si te parece, yo, Pato, hacemos una pequeña pausa que nos han pedido los compañeros de hoja de ruta y regresamos en unos 5 minutos. ya, Entonces, Pato, vamos avanzando. ¿Cuáles son los efectos de este proceso de concentración sobre América Latina y qué es lo que está esperando para Ecuador? bueno, falta todavía sobre la crisis, Pedro, no sé si Sí, alcancemos hoy día todo porque falta la crisis energética, falta en el caso ecuatoriano algunos indicadores claves de concentración y falta la crisis financiera, pues. no te preocupes. Si quieren, este sería la primera parte, el primer episodio y lo dejamos para una siguiente. Pero ahorita vamos aterrizando en la economía ecuatoriana, cuáles son los efectos de lo que hemos visto hasta ahorita. Sigamos, Ya, completemos el tema agrícola, por favor. bueno, está la concentración del sector semillero, está la concentración de las grandes empresas, está la concentración de, aquí ustedes pueden ver los indicadores de las principales empresas a nivel mundial, cuánto concentran y comercializan. Pero quizá aquí está, por ejemplo, la venta de los principales minoristas de comestibles 2020 con está Walmart y demás. Y aquí tenemos, bueno, esto es energía, pero yo tenía para el Ecuador, déjenme ver, esta es la crisis financiera. Ya, en el caso ecuatoriano, yo saqué indicadores de concentración de la agroindustria, que es lo que vale la pena que todos ustedes conozcan, y se calculó a través de un índice que se llama Herfindahl-Fishman,
hay un indicador que es de dominancia y otro indicador Entonces, de Pato, las mira, yo creo cuatro que preferencias. si alcanzamos estas láminas que estás presentando del tema energético, entonces podríamos completar en esta sesión la parte Solo agrícola lo y energética. internacional, para luego ir a lo del Ecuador. Bueno, ¿Te no hay problema, parece? no hay problema. Porque es que vale la pena por lo que estamos viviendo a nivel energético en estos momentos. Aquí está el precio del gas natural. El precio de gas natural, y aquí quiero señalar que esto es clave y esto tiene que ver con lo que se está sucediendo en Ucrania, lo que está sucediendo a nivel mundial y la relevancia y la importancia que tiene la guerra de Ucrania y el impacto que va a tener a nivel mundial y en América Latina. Quiero señalar que el momento en que empezaron las sanciones a Rusia, la respuesta rusa fue casi un ataque directo al dólar norteamericano. ¿Cuál fue el ataque? Simplemente decirles a los europeos, si ustedes quieren comprar carbón, petróleo, gas, níquel a Rusia, me pagan en rublos. ¿Qué significaba eso? Que los europeos tenían que ir no con euros al Banco Central Europeo, sino con oro y decirles, tengan el oro, denme en rublos para poder comprarles el petróleo y el gas. Ese fue una decisión crucial, importantísima, porque tanto los europeos con el euro como los norteamericanos con el dólar, hasta la presente fecha han tenido el almuerzo gratis. América Latina les exporta café, cacao, banano, camarones, níqueles, oro, plata y demás. Y ellos nos pagan con su moneda. Simplemente tienen la maquinita de emisión monetaria. Los Estados Unidos en el periodo 2009-2023 han emitido 9 billones de dólares. ¿No? Entonces te da una liquidez de locura, que ya vamos a hablar la importancia que eso tiene para analizar la crisis financiera que hoy estamos viviendo, ¿no? Eso hizo que las tasas de interés sean inclusive negativas, ¿no? Y que mucha gente haya creado microempresas que hoy están teniendo los problemas en los pequeños y medianos bancos en los Estados Unidos. Entonces, ese almuerzo gratis que ha tenido los Estados Unidos, con los que ha podido financiar las guerras, con lo que ha podido financiar sus déficits fiscales, ha sido a costa de nuestros países y con la trampa del endeudamiento. Y en esto, Pedro, hay que señalar algunas cosas terribles. El Ecuador tiene 10.000 millones de dólares en su reserva monetaria internacional, que no sabemos si está o no, puede ser vulnerada por la crisis financiera que estamos viviendo. Sin embargo, estamos pidiendo 4.000 millones de préstamo al Fondo Monetario Internacional y pagando intereses sobre eso. Todo De para verdad, servir a los tenedores de bonos de la deuda y a los banqueros, que son los exacto. mismos. Para ellos está manejando este gobierno, para ellos está gobernando, para beneficiar a un grupo que no representa ni siquiera el 1% de la población. Entonces, eso es el colmo, ¿no? Pero va más allá. Fíjate el nivel de corrupción que hemos llegado como país, que se le roban a la policía más de 900 millones de dólares de su fondo de pensiones, un lavado de más de 3.600 a 5.000 millones de dólares y la corrupción que se está llevando entre el 10 y el 15% de la inversión pública. Es decir, lo que está perdiendo el pueblo ecuatoriano es más de 12.000 millones de dólares que benefician a una minoría absoluta a costa de la hambruna del pueblo ecuatoriano, que no haya medicinas en los hospitales, que no haya educación pública, que quieran desmantelar la seguridad social. Eso es un crimen y debe ser tratado así en la Asamblea Nacional en momentos en que se haga el juicio político al señor presidente de la República. Esto no puede ser y no puede seguir así el país, compañeros. Entonces, aquí estamos viendo el precio del gas que se disparó y la guerra de Ucrania y la importancia que tiene, porque los países van a decir, ya no queremos más papelitos,
Ya no queremos que sigan emitiendo esa moneda, ahora queremos cosas que sirvan. Y se va generando una división entre Oriente y Occidente. Y muy probablemente, fruto de la guerra de Ucrania, se generen nuevas instituciones, que puede ser los BRICS, que puede ser organismos alternos al Fondo Monetario, al Banco Mundial, a la Organización Mundial de Comercio, manejados por Oriente. Una nueva Es arquitectura financiera mundial y regional, una nueva arquitectura de paz exacto y diplomacia a nivel mundial y regional. lo que ha señalado Pedro desde hace tiempos. Y esa nueva arquitectura es fundamental para poder manejar la independencia de nuestros países, el manejar la soberanía sobre el manejo monetario y contrarrestar a la política de los globalizadores y de quienes tienen un mundo unipolar manejado por los grupos de poder, por Wall Street y por el Foro Económico Mundial a través del gran reinicio. Mi invitación a las personas que están escuchando esta exposición es que vale la pena leer lo que dice el Foro Económico Mundial con respecto al gran reinicio, porque esta crisis no es solamente alimentaria, no es solamente energética, es una crisis estructural tendiente a destruir a la mitad de la población mundial al menos. Pero sigamos. Aquí está el precio del gas natural, aquí está el precio del barril de petróleo, miren cómo se disparó. Hoy día mismo el precio del barril de petróleo subió el 5% y está en el orden de los 75 a 80 dólares el barril, el petróleo WTI, que es el referente para el precio del crudo ecuatoriano. Aquí tienen los gráficos de la inflación en los Estados Unidos. Este es muy importante y el gráfico del IPC a largo plazo en Estados Unidos. Miren, va bajando, va desacelerándose, pero se sitúa en el 6%. Había señalado que ya desde noviembre y diciembre del 2021, antes de que se inicie la invasión rusa a Ucrania, los precios de los alimentos y el precio, el IPC en los Estados Unidos estaba hacia arriba. No, aquí tienen el dato y los gráficos desde el mayo de 2022. Tienen, fíjense en los precios cómo empiezan a subir. En febrero de 2014, 1.12, 2015, 2016, y empieza. 2021, febrero 2022, 7.81. ¿No? Empieza a subir. Tienen aquí la inflación en Alemania. Miren, se sitúa cerca del 9% actualmente. Eso es Alemania. Y ese es el impacto que ha tenido la cuestión alimentaria y el impacto en la cuestión energética. Este es el gráfico de los precios. Bueno, esto vamos a saltarnos porque creo que hay que ver, aquí falta algo que era bien importante, que yo tenía las tasas de interés de los Estados Unidos, que en el periodo enero 2022 a febrero 2023 se han ajustado 9 veces, Pedro, desde 0.2505 a 4.5, creo más, o 4.75 porque hubo recientemente un ajuste hace unos días y ahí empieza a desencadenarse la crisis financiera en los Estados Unidos que tiene un impacto ya en Europa y Una probablemente ola va de a tener un quiebras que impacto. se sabía. Es decir, ahorita parece como que fuera una sorpresa. Nos comen el cuento de que esas tasas de inflación, si pudiéramos ver las tasas de inflación, por favor. Claro, claro, podemos Esas ver las tasas de tasas de... inflación en realidad nos han metido la histeria de que eso ya es hiperinflación. Además, una histeria que empieza en los Estados Unidos y que inmediatamente les coge también, les contagia rapidito a los economistas neoliberales en América Latina y en el tercer mundo, diciendo que hay que subir las tasas de interés sin ton ni son. Y Así entonces es, se plantea una situación muy grave porque en los libros de macroeconomía, en los libros de economía monetaria neoclásicos, o sea, neoliberales, la hiperinflación está cuando se tiene por encima del 50% de inflación mensual. Y ahorita estamos hablando, si podríamos ver de nuevo, en los Estados Unidos estamos hablando de tasas de inflación anual de que a duras penas llegan al 9, 10%, en algunos casos, en así es, otros Pedro. países al 12%, pero no tiene nada que ver, aquí mismo, fíjate, en los años 70 llegó al 14% y Así ahora es, y estaba hasta el muy por debajo, 20%.
y muy por debajo, no solamente de lo que es la definición técnica de hiperinflación, técnica no de la izquierda, no de los keynesianos, no de los marxistas, no de los estructuralistas, no de los post-keynesianos, sino de los propios neoclásicos. Estamos hablando, por ejemplo, autores históricos como Kagan, ¿no? Que planteaban ese tipo de definiciones. Y con esa histeria de que ya estamos en hiperinflación, nos quieren contagiar en este frenesí de favorecer a los bancos, porque subiendo las tasas de interés favorecen a los bancos, como que no se dieran cuenta que eso va a provocar una ola de quiebras, porque si tú coges un préstamo al 0%, al 1%, al 2%, y de pronto te multiplican por 2 por 4 el servicio de la deuda, ¿no es cierto? Estás primero quebrando a las empresas, como las empresas no pueden pagar a los bancos, estás quebrando a los bancos, pero terminas quebrando también a los países. Y eso Así nos es. está llevando a una nueva trampa de la deuda similar a lo que pasó en los años 80. Haciendo un paréntesis y complementando lo tuyo, recordarás que en la época de Yamil Maguad, previo a la dolarización, el Ecuador tuvo una inflación efectivamente anual, que estaba entre los 80 y 90%. Y hablaron de hiperinflación. Y esa hiperinflación es lo que justificó la dolarización. Pero hablar de hiperinflación es lo que sucedió en Alemania en los años 30, es lo que sucedió en Israel, lo que sucedió en Argentina. En Argentina, en el periodo 1980-1990, es decir, en 10 años, fue de 286 millones por ciento. Entonces, Eso es mira, esto hiperinflación. es muy importante además señalar que nos venían con el cuento de que, ah, no, pues es que porque los ecuatorianos son unos irresponsables. Como ya no van a tener acceso a la manipulación de la masa monetaria, porque vamos a depender de lo que hagan los Estados Unidos con el dólar, inmediatamente vamos a tener inflaciones de un solo dígito, inmediatamente vamos a tener una inflación. Y resulta ser que en el año 2000, el primer año de la dolarización, se llegó a una tasa de inflación anual del 108%, la más Así alta que fue, ha tenido la historia del país. El siguiente año, 2001, del 67%. Y el siguiente así fue. año, creo que fue del 40 y pico por Y ciento. fue desacelerando y se pulverizaron los salarios. Exactamente. Y aquí, de nuevo, para que quede como pista de lo que conversamos al principio, ¿no es cierto? La solución fue el apagón estadístico. Vinieron unos gringuitos y dijeron, no, hay que cambiar la serie estadística. Había una serie estadística en el Banco Central desde 1938 y la suspendieron para hacerla incompatible y el Ecuador empezó a tener estadísticas de inflación nuevamente en el año 2007. Con lo cual, ¿no es cierto?, se eliminó, ya no se puede discutir respecto a los efectos de la dolarización en la inflación, porque esas estadísticas ya quedaron invalidadas. Lo mismo se hizo con las estadísticas del Banco Central, ¿recuerdas? En algún momento las políticas de ajuste habían reducido la participación de los salarios en el Producto Interno Bruto del 33% en 1980 con Rol 2, la desaparición muy conveniente de Rol 2, ¿no es cierto?, abre las puertas a las cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional y así alrededor de 1989-90 estuvimos en el 11%, o sea, se redujo la participación de los salarios en el Producto Interno Bruto al 11%. La solución fue con el pretexto de cambiar el año base, pasamos 20 años sin estadísticas de cuentas nacionales, acuérdate. Así es, Pedro, los salarios bajaron a $30. Y lo del Banco A 48, Central, ¿no? En el 2000, en el año 2000, convertidos a dólares, fueron $48 por mes. así fue. Ahora, lo del Banco Central es un tema importante, sobre todo en las cuentas nacionales, porque yo coordinaba el grupo de bienes y servicios de cuentas nacionales. Y claro, para dolarizar la economía, lo que hicieron es todo dividir para 25.000. La, lo que les voy a comentar es algo que tuve la oportunidad de vivir y que hubo problemas en el interior y conflictos en el interior de cuentas nacionales, porque yo tenía un valor agregado negativo y tenía también una rentabilidad negativa que no podía hacer, porque eso era una locura estadística, dividir todo para 25.000 suples por dólar y con eso reconstruir las cifras de cuentas nacionales. No les cuento más, pero ese es un problema complejo y creo que cuando empecemos a hablar de las crisis financieras a nivel mundial y las características de las crisis financieras,
Vale la pena iniciar con la crisis del año 99, la crisis en el Ecuador y la dólar. ¿Por qué eso? Porque fue un atraco a los ecuatorianos de alrededor de 13.000 millones de dólares. Y solo para adelantarles un poquito, yo tuve oportunidad de trabajar en la AGD y estuve en calidad de asesor de Vilma Salgado durante 15 días. En eso pude ver cómo se habían prestado los banqueros $1.000.000, escuchen amigos, $1.000.000 a 100 años plazo, con 10 años de gracia, 0% de interés y como garantía una refrigeradora, una cocina y una ropa. Son los créditos Así vinculados. nos robaron. Esos son los créditos vinculados, ¿no es cierto?, que fueron suspendidos, que fueron eliminados después de la crisis bancaria, que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, la CAF, que estuvieron promoviendo ese modelo, reconocieron que era un tremendo error, que era un peligro tremendo para nuestros países. Esos son los créditos vinculados que han regresado con Lazo, con la ley mal llamada Así es. de defensa de la dolarización a final del gobierno de Moreno y principios del gobierno de Lazo, que han sido reforzados con la mal llamada ley de desarrollo económico, porque ahora además, como estamos viendo en el caso de los albaneses, esto se puede resolver, ¿no es cierto?, con una confesión inconfesable ante el SRI que es totalmente secreta y que le deja blanqueados los capitales de cualquier empresa. Ahí por eso es lo que pueden, en un día pueden los de la superintendencia de compañías pueden aprobar 8 compañías, a cualquier cristiano eso no pasa, solo si usted tiene el gran padrino puede bautizarse. Entonces, mira, lo que estamos viendo es una situación en la que nuevamente aparecen las condiciones de una crisis acá. Y para completar el comentario, en Estados Unidos, tanto en el Silicon Valley Bank como en el Credit Suisse en Suiza, los créditos vinculados tienen un papel fundamental. Así es que a poner mucha atención de estos paralelos entre lo que está pasando allá y lo que ya ha pasado aquí en el Ecuador como uno de los grandes peligros que el país del cual tiene que estar alerta y que es necesario denunciar. Así es. Bueno, para terminar, aquí está la evolución de las tasas de interés, como señalaba Pedro, y el impacto que va a tener esto, de cerca del 0% al 5% en el periodo abril 22 al año febrero-marzo del 2023. Yo creo que con eso terminamos para empezar luego a hablar de las crisis financieras. Y creo que hay que detenernos aquí porque solamente les voy a dar una perla del alcance, profundidad y riesgo de la crisis financiera que estamos viviendo. Que según el señor Scholz, el viernes dijo, aquí no pasa nada, todo está tranquilo, no hay de qué preocuparse, el Deutsche Bank es un banco sólido como Alemania. No se escucha. Decía la superintendencia de bancos que aquí los bancos estaban súper bien la víspera de que caigan. Y después Así fue. trajeron, y después trajeron a las grandes auditoras transnacionales, a Deloitte Touch, a KPGM, ¿cómo se llamaba la otra? La Anderson, todas esas, ¿no es cierto? Y dijeron que los bancos ya estaban bien y a la vuelta de la esquina volvieron a caer los bancos. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto?, cuando hay estas declaraciones de las autoridades que dicen, no, 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 ya lo peor ha pasado y que de aquí en adelante la situación está tranquila, porque la gente va a terminar perdiendo el santo y la limosna, como ya nos pasó en el 98 al 2001. Bueno, el dato es este, Pedro, que lo obtuve el día de ahora. Dice, y esto dice la señora Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, no dice cualquiera. No hay impresoras suficientes en el Banco Central Europeo para salvar a una entidad de 37 billones de euros en derivados. 8 veces el PIB de Alemania, 2 veces el PIB de los Estados Unidos, el 37% del PIB mundial. Los banqueros en el mundo son lo que son. 2000 años de atracos. Y no lo digo yo, fíjense en ustedes,
Cuando hablemos de los productos derivados, de los bonos, de cómo está funcionando el sistema financiero mundial, da terror, da terror. Y lamentablemente, cómo opera el sistema financiero en el Ecuador, no conocemos mucho. Para completar, creo que la segunda parte tiene que ser el impacto de la crisis en la economía ecuatoriana, en las condiciones de vida de la población, en el empleo, en la caída de la inversión pública y demás. Y luego vamos a la crisis financiera con una introducción sobre la crisis financiera que vivió el Ecuador en el año 99, para poder ir analizando y viendo el hilo conductor de cómo opera la banca y los banqueros a nivel mundial, que son parásitos, porque así lo define Michael Hudson y no él. Siempre han sido esos los banqueros, desde el primer banco en el año 1500 y pico y después del Banco de Inglaterra en el año 1600. Eso es, y espero no haberles aburrido, hay tanto de qué hablar, que realmente nos faltaría mucho tiempo, Pedro. Y Bueno, gracias por la invitación. muchas gracias a ti, Pato. No nos despidamos porque vamos a continuar probablemente la próxima semana. Tú me dices, de pronto, misma hora, mismo lugar para emitir. Misma hora, mismo lugar para continuar un poco sobre el impacto de la crisis en la economía ecuatoriana, la crisis financiera que vio el Ecuador en el 99, que hay que dar algunos datos como los que adelanté, porque en el Banco Central se calificaba triple A cuando los bancos estaban quebrados, ¿no? Cosas como esas y cómo se fueron robando la plata de los ecuatorianos. El Ecuador tiene que recuperar la memoria, no solo del 99, sino atrás, desde que empezaron las políticas de ajuste en el 83, con la persona, el personaje más perverso que ha habido en este país, Osvaldo Hurtado Larrea. Y vamos a decir el por qué. Es el más perverso y el enemigo del pueblo ecuatoriano. Eso es, Pedro, y gracias a todos nuestros amigos oyentes. Espero no haberles aburrido. Espero que esto les llame la atención para leer muchas cosas, para aprender y un poco, sobre todo, tomar medidas para que no se repita la historia de nuestro país. Eso sobre todo, eso sobre todo. Hasta la próxima emisión de Hasta Ecos la Fino. próxima, Muchas Pedro, gracias. y Un gracias. abrazo. Recuerda visitarnos en todas nuestras redes sociales. Hoja de Ruta Radio, escuchando a un mundo mejor.